Buenos días, buen domingo. Voy a conversar con José Brito. Él fue candidato presidencial, diputado a la Asamblea Nacional. Antes tengo una nota aquí que dice: en 1958, durante el cuarto Congreso de la Organización Mundial de Periodistas, OIP, llevado a cabo en Bucarest, Rumania, se estableció el 8 de septiembre como Día Internacional del Periodista en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Susek, escritor y periodista checoslovaco que fue ejecutado por los nazis en 1943. Bueno, aquí es otra fecha, el Día del Periodista, 27 de junio. ¿Cómo está, don José Brito? Bueno, feliz y bendecido domingo. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está la religión? Bien, 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 bien. Bueno, la Venezuela profunda que sufre, que padece, sí, pero que no abandonamos porque allá venimos. ¿Tú eres evangélico? No, cristiano, católico. Católico. Yo estoy donde esté Dios. Católico y romano. Y romano. Bueno, porque fui bautizado, pero estoy donde esté Dios. ¿Dónde te bautizaron? En Barcelona, en la Catedral de Barcelona. ¿Hace cuántos años? 200. Hace 52 años me bautizaron. 52 años allá. ¿Tenía 10 años cuando te bautizaron? No, chico. No, estoy viendo aquí unas notas. Dime. No, ¿sabes que antes bautizaban pequeñitos, de meses? José Brito, ¿qué experiencia te dejó esta candidatura presidencial? Que hicimos un esfuerzo por despolarizar el país, que no pudimos, que tratamos de presentar propuestas ante el país tenía la fiebre muy alta y la gente estaba con esa fiebre muy alta en la antípoda del anti y del contra. Es decir, aquí podías hablar de economía humana y debemos insistir en eso, de hablar de un nuevo modelo económico, de hablar de convertir a Venezuela en un emporio petroquímico de América Latina, pero el país no estaba allí buscando propuestas, estaba en la antípoda del anti y del contra, y ahí se ve reflejado que las dos principales opciones que tuvieron la mayor cantidad de votos precisamente eran las que estaban en los extremos del anti y del contra, de la pelea, de la confrontación. Y a la postre lo que hemos visto realmente son los estertores de la confrontación. Los que estaban en el medio perdieron. Yo no hablo de perder. Sino de no ganar. Yo no hablo de perder, ni hablo de no ganar. Hablo que efectivamente el país en algún momento tiene que escuchar de propuestas y salirnos además del candelero de la política y de la confrontación. Y repito, de los extremos del anti y del contra. Es decir, del no reconocimiento de tu adversario. ¿Qué llamas tú el candelero de la política? El candelero, el fogón, la hoguera. ¿Quién prende el juego? Bueno, todos, porque aquí somos corresponsables todos, inclusive hasta nosotros. ¿Y quién se lleva las cenizas? Ese es el tema, que las cenizas al final se las termina llevando Pablo Pueblo. Ese es el tema. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Cómo está la situación que ves? ¿Cómo ves el país en este momento? Expectante. Yo veo que hoy el país lo configuro en tres tipologías en el comportamiento de nuestras hermanas y nuestros hermanos venezolanos. Por un lado está un grupo de personas que están expectantes, que quieren saber hacia dónde vamos, cuál es el camino en lo económico, en lo social y por último en lo político. ¿Tú qué le dices a esa gente que está expectante? Bueno, ¿a dónde vamos? Ciertamente que tenemos que ir a un país, primero, de bajar los decibeles de la confrontación. Segundo, este es un país lamentablemente monoproductor, aquí hay que producir. Yo le diría que le haría una recomendación desde aquí, desde Diálogo con, aquí en Televen, pero también personalmente al señor presidente de la República, Nicolás Maduro, que tiene que salirse del despacho allá de la avenida Urdaneta e irse al despacho de la avenida Libertador, donde está Petróleos de Venezuela. Porque al final de cuentas, quien tiene la carne en el asador es el propio presidente de la República. Por ejemplo, hay un nuevo presidente de PDVSA, se llama Héctor Obregón, pero usted lo coloca en el Boulevard de Sabana Grande y la gente no sabe quién es. Pero Nicolás Maduro, todo el mundo sabe quién es. De tal manera que este país hay que producir, amigo Carlos, producir. A Obregón lo conocen por sus obras. No, por sus obras lo conoceréis. Ni tampoco a Tellechea. Tellechea, ¿qué ha hecho? Bueno, pero en todo caso,
¿Con quién te quedas tú? ¿Con Telleteca o Obregón? No, yo me quedo con el país y me quedo además con la oportunidad que podemos darle a este país de que pueda producir realmente. El otro segmento que veo es el segmento que está frustrado, que está molesto, que está indignado, porque le elevaron sus expectativas a la N potencia y en ese mismo porcentaje, en esa misma intensidad se las metieron por un barranco. Y hoy tienen una gran frustración, pero también una gran molestia. Molestia compartida, molestia con todo lo que es la clase política. Y está un sector que yo llamo los neuróticos. Con eso no se puede hablar en este momento. Ese sector neurótico tiene la fiebre en 60, hay que esperar que esa fiebre sube. Pero sí hoy hay que hablar... ¿Quién les puso el termómetro? Bueno, sus obras, su comportamiento. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, los sectores neuróticos, esos que llamaron a acabar con el país, a exterminar a tu adversario como tal. Esos sectores neuróticos, por cierto, muchos están fuera del país, otros inclusive están aquí, pero que realmente no creen realmente en la coexistencia, no creen en que todos podemos cohabitar, porque ese era un término además cuando se hablaba de cohabitar. ¿A dónde quieren ir esos neuróticos? Bueno, quieren ir a un despeñadero, porque... Un golpe. Bueno, fíjate, yo soy de los que cree, y sin ambajes lo digo, que lo que se consumó en la Quinta Bejucal de Altamira el 28 en la noche y el día 29 fue un llamado a un golpe de Estado en Venezuela. ¿Tú eres gobierno o oposición? Yo soy un venezolano que quiere que haya cambio en este país. Yo no quiero estar en los extremos y me niego a estar en los extremos. ¿Por qué? Porque los extremos le han hecho un profundo daño al país. Los extremos ha sido un candelero que ha fracturado el país, ha fracturado los cimientos del país. Y realmente no han estado a la altura del compromiso histórico, del compromiso político, del compromiso económico y si eso se traduce en el compromiso social. ¿Quiénes movieron la maquinaria de los extremos? Mira, ¿quiénes movieron? Tentáculos lamentablemente más allá de nuestra frontera. Yo siento que cuando aquí se eliminó el financiamiento de los partidos políticos, y usted sabe que para mí eso fue un grave error, una clase política en Venezuela se hizo empleados, se hicieron rehenes, se hicieron títeres de intereses transnacionales, que son los que terminan financiando. Okay. Y cuando yo veo, por ejemplo, un tipo, esto como Elon Musk, por ejemplo. Me lo va a decir una primera parte. Ah, seguro. Vamos a un receso. Seguro. Adelante, José Brito. Sí, bueno, quedamos y hablamos, por ejemplo, de los nuevos modelos que sigue algún sector político en Venezuela, por ejemplo, Elon Musk. Y yo siempre que digo hay que estar musca con estos señores, porque, por ejemplo, el propósito de Elon Musk es tener un títere en Venezuela, el propósito de algunos tener títeres en Venezuela en la presidencia de la República, puesto que, por ejemplo, Elon Musk, vamos a hablar de él, trata de, matar dos pájaros de un solo tiro, porque si tuviese un títere en Venezuela, se hace de las reservas de la energía fósil, llámese petróleo, y con eso pone de rodillas a sus enemigos en el sector automotriz norteamericano, que es la Chevrolet y la Ford. Y por el otro lado se hace, de todos los minerales silicio y conjuntamente con el litio, realmente consigue la materia prima para sus baterías, sus carros eléctricos y consolida un emporio, a la sombra precisamente de un conflicto político en Venezuela. ¿Y por qué tiene tanto poder así? Bueno, yo siento que hoy día las grandes potencias están comenzando a frenar el tema de las redes sociales. Mira, lo que pasa es que ellos entre sí tienen profundas diferencias, pero si aquí este señor que llaman Jay Bezos, Mark Zuckerberg y Elon Musk se unieran, mira, mucho cuidado, son capaces de ocasionar una guerra mundial, son capaces de poner y quitar gobiernos, de derrocar gobiernos, muy peligrosos. ¿Por qué piensas así? Mira, fíjese, yo tengo 52 años
y seguramente usted, que me lleva unos cuantos kilómetros también, sabe que la política antes... kilómetros para atrás, yo no tengo 52. Adelante. Bueno, la política se hacía con mucho fragor, con mucho ir y a la Venezuela profunda. Hoy usted no tiene por qué, mucho, y por eso muchos son cómodos desde Caracas, ¿no? Y muchos... Hoy la política es distinta, hoy la política es con esto, con un teléfono. Es decir, hoy te puede cambiar. Hace unos años, un asesor político me dijo en una oportunidad que las redes sociales te podían procurar hacer ganar una elección. Hoy te dicen, no solamente ganar una elección, te pueden hacer perder una elección. Claro. Es decir, pueden incidir realmente, y eso es muy peligroso. ¿Quién trajo a ese señor Mus para acá? Bueno, para acá no, en el concierto. Llegó solo. Esa es una pregunta bien importante, porque ¿qué era Elon Musk? Un vendedor de pizza. Por eso. Que ni siquiera es norteamericano, es australiano. ¿Quién lo llevó a Estados Unidos? ¿No? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo trajo aquí? Bueno, entraron a todos los países de América Latina y del mundo como tal. Con todo y pizza. Con todo y pizza. A pisar, gente. No, mira. Está muy contento usted. Se ríe mucho usted hoy. No, al mal tiempo, buena cara. Además, a Venezuela, en medio de sus vicisitudes, no hay que. Yo he entendido que el ciudadano común y corriente le sabe a casabe el conflicto entre los políticos. Es decir, pero mientras la clase política está allí y su periferia metida en el candelero, la gente lo que está en modo solución a sus problemas. Aquí leo en efecto Cocuyo, dice: defensa de Edmundo González Urrutia pide a la Fiscalía no criminalizar los actos políticos. ¿Tú qué piensas de ese caso? Mira, que es un choque de trenes y que lo que estamos viendo en este momento se veía venir. Yo estoy convencido que el plan de un sector que tomó, si se quiere, accidentalmente al señor Edmundo González como su candidato, el plan nunca fue electoral, siempre fue un plan insurreccional. Sobre todo porque usted puede ir, como se dice en mi pueblo, usted puede ir a un lugar hasta con un pañuelo en la nariz, pero acuda. Es decir... Es tan fácil organizar un plan insurreccional en pocos días. Y es la fuerza suficiente para emerger contra las instituciones. Yo no dentro de tan pocos días, plan preconcebido con mucho tiempo. El tema es que son muy erráticos y ese no es el camino, al final no es el camino. Mira, hay que entender que todo lo que comienza mal, termina mal. Claro. Y eso comenzó muy mal, esos son sectores. La plutocracia en Venezuela jamás ha podido consumar su objetivo de establecerse en el poder político como tal. Y vieron a lo mejor en la señora Machado la oportunidad de hacer realidad su viejo anhelo. Venezuela no es Colombia, donde, los sectores dominantes, las élites, son las que gobernaban. En Venezuela no ha sido así y no va a ser así, porque yo sí quiero, y yo soy adversario del presente gobierno, adverso a lo que tengo que adversar y acompaño lo que tenga que acompañar en función del país, pero sin lugar a dudas, eso no me puede llevar a mí a claudicar en mis principios y, convertirme en un abyecto, convertirme en un servil, convertirme en un títere de intereses transnacionales. Yo soy profundamente nacionalista, profundamente venezolano. ¿Tú qué aspiras a Miraflores como presidente? ¿Has ido a Miraflores a ver cómo está el ambiente ahí? Yo he estado en Miraflores y he contemplado mucho, la fuente, y cada vez que veo la fuente reflexiono, porque yo soy muy seguidor de la literatura de Herrera Luque, de Francisco Herrera Luque. Francisco Herrera, gran psiquiatra. Sí, gran psiquiatra y gran escritor, un hombre mágico, que tú no sabías cuándo te estaba hablando de la historia y cuándo te estaba hablando de la fábula, ¿no? Y siempre veía en la casa del pez que escupe el agua, ¿no? Tantas conspiraciones que pasaron por allí, ¿no? Y tantas decisiones importantes y trascendentales que se pudieron y se pueden dar allí. Tú, frente a una situación subversiva, ¿a dónde te cuadras? Yo me cuadro con la racionalidad, me cuadro con el pueblo. Yo en eso sí soy muy práctico y soy muy directo.
y coherente con eso. Para mí no hay golpes buenos ni golpes malos, por eso yo no celebro golpes. Yo creo que eso es nocivo. Ciertamente nosotros tenemos que cada vez acercarnos más a la política, acercarnos más a convertirnos en factor importante para la solución a los problemas de la gente y sobre todo para darle el gran viraje que necesita Venezuela, en lo económico, en lo político y en lo social. La historia te habla del golpe de la Revolución de Octubre, golpe de Pérez Jiménez, golpe contra Carlos Delgado Chalbó. ¿Tú has leído esa parte de la historia Sí, venezolana? este es un país donde los golpes de Estado eran el deporte nacional. Sí. Y este es un país donde ha habido incluso magnicidio, el caso de Carlos Delgado Chalbó. Sí. Este es un país que no es cualquier Catalina en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿Conociste a Rafael Simón Urbina? no. Pero yo, mi padre y mi madre me enseñaron, me hablaban mucho, a pesar de que yo lo perdí a corta edad, pero me hablaban mucho de la vida política. Y bueno, mi papá era muy seguidor de Ugarte Pelayo. Ah, Ugarte, claro. Ugarte Pelayo. Urredista, ¿no? Sí, urredista. Todavía Y me de, acuerdo. y de aquel hombre que yo no lo conocí por razones de edad, pues yo Alirio Ugarte, pero Alirio Ugarte Pelayo, pero también, por supuesto, de Jóbito, Jóbito Villalba. que hablaban de que un hombre de un verbo brillante, Sí, ¿no? señor. Bueno, que le tocó también un tema importante, Claro. cuando dicen que fue una elección trascendental, y algunos lo criticaron y otros dicen pensó en el país, Claro. ¿no? Eso decía él. Bueno, eso lo señalaba. Eso me lo decía mi padre y al final lo terminaba leyendo, porque si algo he entendido es que la historia es cíclica, ¿no? Los eventos son cíclicos. Lo que a lo mejor ustedes vivieron en una época, probablemente lo vivamos nosotros y quizás lo terminen viviendo mis nietos. Claro, tú lo vives primero que yo. Un mensaje final. Mira, realmente es entender que en Venezuela no solamente que cabemos todos, que tenemos que todos empujar el barco y por eso yo estoy ganado a que se haga una gran concertación económica por Venezuela. Una gran concertación económica por Venezuela. Y aspiro y espero que el señor presidente de la República sea garante y sea promovente que de esa gran concertación económica por Venezuela, donde todos podamos, desde nuestras aristas, desde nuestra forma de pensar, aportar la Venezuela que soñamos, la Venezuela que anhelamos, la Venezuela que queremos. Te toca tomar una gran decisión, porque te lo impone la situación. ¿A dónde irías tú? ¿A la oposición radical, a la oposición mediana, a la oposición gubernamental? Yo iría a la oposición profundamente venezolanista. ¿Cuál es esa? Bueno, la oposición que pone a Venezuela por delante. ¿La que hay ahorita? ¿Cuál? No, ese sector es extremista, ese sector es irracional. No hay una... ese sector es irracional. Hay que construir una nueva oposición en Venezuela. No hay una oposición ni radical ni entreguista. Hay que construir una oposición que no sea ni entreguista ni extremista, pero que tampoco sea beligerante y belicosa, pero que tampoco sea complacida. Está bien. Una oposición que sea muy racional, muy equilibrada y que no esté no sea dubitativa y no sea calculadora cuando el país requiere de verdad, posiciones que pudieran mañana decirte, no, que eres gobiernero. No es gobiernero, es pensar en el país. ¿Qué te ha frustrado de la política? No haber podido tener acceso al poder por ahora, puesto que estoy convencido que para que los cambios que uno propugna se puedan dar, hay que primero tener acceso al poder. Por ahora una frase de alguien que llegó a ser presidente. Bueno. ¿Tú lo sigues? Mira, fíjate, en el caso de Hugo Chávez, que podías adversarlo, podías quererlo, podías admirarlo, podías no admirarlo, pero tenías que reconocer que, era un político con condiciones excepcionales. ¿Tú odias al opositor? Yo no odio, yo aprendí no a odiar. Yo no confundo diferencias con odio, ni la necesidad de justicia con venganza. ¿Qué opinas tú de un señor que llaman Luigi Pichela? No. ¿Qué pregunta le haría a Luigi Pichela? Mira, yo siempre soy de los que hablo inclusive de los que hablan del odio,
hablo de aquel poema Mi venganza personal, El amor y el odio, como dicen. del amor y el odio. Bueno, muchas gracias por venir al No, programa. gracias a usted. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Luigi Pichela, compatriota del camarada Vito. Ahora voy a conversar con Luigi Pichela, él es presidente de Colindustria. ¿Cómo está, señor doctor Luigi? Muy buenos ¿Cómo días. está la industria en Feliz Venezuela? domingo y muchísimas gracias por la invitación. Ahora, Bueno, digamos que en la industria nosotros hacemos una encuesta de coyuntura trimestral y la última, la más reciente que tenemos es la evaluación del segundo trimestre del año 2024. Para los que nos escuchan, ahí evaluamos y comparamos cómo nos fue en el segundo trimestre del año 2024 versus ese mismo trimestre del año 2023. Las cifras que tenemos son promedios, porque nosotros evaluamos muchos sectores, pero ella nos indica no solo en la encuesta cuantitativa. La cuantitativa se refiere a cifras que nos suministran los industriales. Nosotros lo que hacemos es procesarla y compararla. También hay una encuesta cualitativa de percepción, donde las preguntas son como, por ejemplo, ¿cómo está tu empresa ahorita comparado con los 12 meses anteriores o el año anterior? Y la respuesta es que un 70%, un poquito más, manifiesta que está un poco mejor. Al igual que si te le llevo a las cifras duras, que son la cuantitativa, el sector industrial privado manifiesta haber crecido un 23.1% versus el mismo trimestre del año 2024. Como te decía, Carlos, hay sectores que han crecido un poco más, hay sectores que han bien. crecido. Como decía Ari, estamos mal, pero vamos bien. Vamos a explicarnos porque eso es muy importante, porque cuando tú das una cifra de crecimiento y de 2 dígitos, la gente dice, bueno, ya resolvieron la cuestión. Lo voy a explicar. Venezuela es un país que perdió durante 7 años 75% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Es como si pesases 100 kilogramos y pierdes 75 kilogramos de peso. En el año 2021, Carlos, comenzamos a crecer, pero tú creces ¿sobre qué base? Sobre los 25 kilos que tú tenías después de haber perdido esos 75. Y el crecimiento ha sido sostenido del año 2021, no todos los sectores, pero sí, por darte un ejemplo, la industria farmacéutica y la industria alimenticia son los que han tenido un crecimiento sostenido, los otros han tenido quizás unas curvas hacia arriba y hacia abajo. Y entonces, en el año 2023, Carlos, ¿cuánto pesaba? 30 kilos. Y entonces, si yo te digo que vas a crecer en el año 2024, por darte un ejemplo, 10%, tú me dices, entonces voy a estar en 40 kilos. No, vas a aumentar 10% de 30, vas a estar en 33 kilos. Entonces, ¿cuánto pesabas tú antes y ahora? Tu respuesta, la respuesta a tu pregunta, bueno, estamos creciendo, pero evidentemente tú con 33 kilos te falta todavía, o sea, no estás bien. Lo que estamos diciendo es que en las encuestas y en el país determinamos cuáles eran esos factores. ¿Cuál sería tu propuesta? Son muchas. Nosotros lo que hacemos ahí es determinar los factores que incidieron en que tú perdieras peso. Están determinados, ahora tenemos que corregirlo para seguir creciendo. Bueno, una de ellas, la primera, es los excesivos tributos fiscales y parafiscales, que han habido 3 leyes que han ayudado un poco a armonizar la misma. ¿Cuáles son? Lo digo brevemente. En primer lugar, la Ley de Armonización Estatal y Municipal, que ayudó a corregir el tema de las grandes tasas que se cobraban en los municipios, pero tenemos un problemita allí, y es que en algunas alcaldías y algunas actividades económicas no se está respetando lo allí planteado. Hay que armonizar ello. En segundo lugar, Carlos, y es algo que a ti te va a gustar, bueno, hace poco se aprobó también una ley de un aporte que hace la industria privada para los pensionados. ¿A qué condujo esto? Porque tú siempre me preguntas en qué beneficia eso al ciudadano. Los pensionados, yo sé que tú estás pensionado al igual que yo, y yo recibo hoy $45. $20 ¿Del seguro? Sí, del Seguro Social. $20 de ellos fue una contribución que hizo la empresa privada. ¿Se mejoró la situación de los pensionados? Sí se mejoró. ¿Es suficiente? No, tenemos que seguir avanzando. En tercer lugar, se eliminó el IGTF en bolívares. Eso va a ayudar a compensar un poco el tema de los tributos, pero hay que seguir avanzando en el tema del IVA y otras cosas. En segundo lugar, Carlos, tenemos el tema del poder adquisitivo de la gente, que es muy importante. Para seguir avanzando, nosotros tenemos que mejorar no solo el nivel de empleo, es decir, generar más empleo, sino aumentar los ingresos de nuestros trabajadores. Te puedo decir
que en el año 2021, cuando comenzamos a crecer, hay un factor que nosotros medimos que es la utilización de la capacidad instalada. Es decir, de tu empresa total, ¿cuánto estás utilizando? En el año 2021 estábamos en una utilización apenas del 19%. ¿Y tú sabes cuánto era la remuneración promedio en el sector operativo? $78. Hoy, en esta medición que hicimos en el segundo trimestre, estamos en 40% de utilización en la capacidad instalada. ¿Y sabes cuánto es la remuneración promedio? $211. ¿Qué te quiero decir con esto? En la misma medida que produzcamos más, en la misma medida que también la gente que nos ve y nos escucha consumamos productos nacionales que evidentemente compitan con los productos importados, en la misma medida eso va a ayudar al empleo y a la recuperación del poder adquisitivo. Después tenemos otros factores como el tema financiero, es decir, los créditos, que ha venido aumentando pero todavía es insuficiente. Tenemos el tema de la competencia con los productos importados. Tenemos el tema también en el tema de los servicios públicos, que también si ha habido mejora, hay que seguir en ese camino. Y en conclusión, con industria, ¿qué es lo que hacemos, Carlos? Es influir en políticas públicas para que esto que tú me preguntas se dé. Y en segundo lugar, tenemos que hacer que la industria nacional sea más competitiva, de manera tal de que cuando nos comparen con los productos importados, pues nosotros no solo compitamos a nivel de calidad, que tú sabes que nosotros hacemos una excelente calidad, sino también a nivel de precio. ¿Qué le ha afectado a ustedes últimamente como industriales? Los apagones. Te comento algo, y puntualmente el día viernes el apagón. Yo tuve que viajar a Puerto Ordaz. Y te voy a comentar. En primer lugar, la industria nacional, el 85% de ella, y sobre todo los sectores prioritarios, como lo son alimentos y farmacéuticos, la industria farmacéutica, tienen plantas eléctricas. ¿Qué te quiero decir con ello? Que sí, no le afecta. Evidentemente sí hubo una afectación mínima en el 15%, y sobre todo la empresa pequeña que no tiene la planta eléctrica. Hubo una afectación en el caso de los trabajadores que tenían que transportarse con el metro, por darte un ejemplo. Pero del resto no, las plantas operaron, esas que tenían, ese 85% que tenían plantas eléctricas operaron. Evidentemente eso lo que te resta a veces es un poco más de costos, o te aumentan los costos, pero sí, en ese tema del apagón, lo que fue la industria nacional y los sectores prioritarios, inclusive despacharon, inclusive estuvieron... ¿La industria está satisfecha con la política oficial frente a ustedes? ¿Qué te puedo decir? El objetivo es el mismo. Bueno. Quizás donde tenemos las diferencias es en el cómo llegar. Ya. ¿Sí? También, en el cómo llegar. En el cómo llegar a ese objetivo. Ya. A veces hay diferentes vías y entonces, bueno, en economía no es sencillo determinar a veces cómo le debes llegar, ¿no? En segundo lugar, a veces también dependemos, no a veces, dependemos de una situación macroeconómica y en muchos de los casos incide el tema de las sanciones y entonces... en ese particular, digamos que estamos avanzando, nos sentamos constantemente con los ejecutores, poder ejecutivo, poder legislativo, gobernadores, alcaldes, de manera tal de que estos factores que nosotros tenemos, evidentemente se vayan solucionando y que el crecimiento sea sostenido en el tiempo. Bueno, un receso. Con mucho gusto. Adelante, señor Picela. Con este negro cerramos el programa. ¿Cómo no? Bueno, y siguiendo hablando con los factores que allí tenemos, hay un factor que es el tema del financiamiento. El financiamiento, Carlos, como tú sabes, es fundamental no solo para el empresario, sino también para todas las personas que nos ven. Anteriormente teníamos una tarjeta de crédito que ya está comenzando a rodar, en donde, bueno, podíamos hacer compras, podíamos invitar a la novia sin tener plata y financiarnos con la tarjeta de crédito y posteriormente pagarla en cómodas cuotas. Hoy, como lo dije en el bloque anterior, hemos avanzado en el tema de lo que son los créditos. Es decir, veníamos de 500 millones de dólares, hoy estamos en 2.088 millones de dólares y ustedes se preguntarán, bueno, ¿eso es suficiente? La respuesta es la siguiente. Esa cartera de crédito del total del PIB, el PIB es toda la sumatoria de la economía nacional, anteriormente representaba un 14%. Hoy es un 2.5%. Es decir, hay un camino que recorrer de manera tal de que esa cartera de crédito favorezca incluso a los ciudadanos. Nosotros hablando
antes, fuera del aire, me comentabas el hecho de la disminución del encaje legal. ¿Qué es el encaje legal para que la gente entienda qué es lo que hay ahí? El encaje legal es un depósito que está en el Banco Central y es para garantizar los fondos de todos los ahorristas en un caso determinado de que haya algún tema con algún banco. Ese encaje legal promedio en el mundo está alrededor de un 20%. En Venezuela está mucho más alto, es 73%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 bolívares que están en la banca, 73 va al Banco Central para este encaje legal, que es como una garantía. Entonces le deja al banco solamente cuánto para prestar, claro, la diferencia, es decir, 27%. Hoy, o mejor dicho, hace unos días fue anunciado con los banqueros una disminución del encaje legal. No se ha dicho cuánto, pero evidentemente al disminuirlo, la banca va a tener mayores recursos para ser destinados al crédito. Y evidentemente, una de las cosas que nosotros hemos dicho es que al consumidor, a la gente que nos escucha, se le dé directamente crédito. Eso puede ser a través de una tarjeta de crédito. Y el tema también es que la tasa debe ser una tasa atractiva. Hoy pagamos entre 20 y 23% en dólares, es decir, indexado. Claro. Es alto. Pero evidentemente vamos en ese camino también para los emprendedores, esta gente, sobre todo en todos lados, que inicia un negocio que tenga facilidades para accesar al crédito y que ese emprendimiento se logre en el tiempo. Maduro hace poco exhortó al sector privado a integrarse más a su contribución al desarrollo del país. Lo hemos hecho, Carlos, incluso en lo personal. El sector privado tiene que incorporarse a eso. Claro, oye, que no estuvieran incorporados. Tenemos 3 años dialogando, haciéndole nombre a tu programa, Diálogo con... y es la única vía que nosotros tenemos para entendernos, para hacer propuestas. Y ¿sabes lo que más nos gusta? Es que esas propuestas no las hacemos por micrófono, sino que las hacemos sentados como estamos tú y yo acá, en donde las diferencias salen y en donde entramos en un promedio. Uno de los ejemplos, Carlos, del diálogo fue el aporte que hicimos reciente del 9% de todos los pagos que le hacemos a nuestros trabajadores para los pensionados. Eso es un aporte que estamos haciendo nosotros. Y entonces, bueno, una mano lava la otra. Posteriormente hubo la eliminación del IGTF que nos afectaba a nosotros, a los empresarios. Y entonces ahí vas, como nosotros decimos, conversandito, y de manera tal de ir avanzando en la preocupación principal que nosotros tenemos, Carlos, que es que nuestros trabajadores, como siempre lo hemos dicho, vayan recuperando paulatinamente el poder adquisitivo y generar empleo. Y eso se genera produciendo en el país. ¿Se han generado muchos empleos en los últimos días? No, estamos estables, porque es el hecho de la utilización de la capacidad instalada que te nombré anteriormente. En el primer trimestre estaba en 38%, pasamos a 40%. Es decir, los crecimientos que vamos a tener, Carlos, son pequeños. O se puede pensar de que sean grandes cuando yo te digo, crecimos 20%, tú me dices, bueno, entonces ya está resuelto. Acuérdate que estábamos en 30 kilos y ahí en adelante los crecimientos van a ser sostenidos. Aquí veo que Delcy Rodríguez anuncia descuento en el encaje legal. O sea que tú decías ahorita. Eso fue lo que estábamos conversando ahorita, al igual que una sinceración. Eso es bueno. Por supuesto, es bueno para todos, es bueno para la banca, es bueno para el crédito y hay que seguir avanzando en ese particular para que se permee. También hubo otro anuncio allí, que es la facilidad para el tema de las divisas, adquisición de divisas, mercado cambiario, de manera tal de que esa estabilidad del dólar que apreciamos evidentemente se mantenga y que se hagan los correctivos que haya que hacer. ¿Cómo quieres tú la divisa y dónde? A través de los bancos. ¿Qué sucede? Tenemos un temazo allí porque por el tema de las sanciones, Carlos, si yo quiero hacer un pago en el exterior, se me dificulta hacerla y me encarece. Nosotros pagamos a veces entre 3 y 6% para poder enviar esas divisas afuera y pagarle a nuestros proveedores de materia prima en el exterior. Es por eso que siempre hablamos del tema de la flexibilización de las sanciones, que se mantenga la misma, es decir, la flexibilización, de que continúe el tema petrolero como estamos. Hoy estamos produciendo, Carlos, y ya estable 928,000 barriles diarios. Pero para que la gente que nos escuche, que tú me dirás, ¿es bueno o es malo? Óyeme, anteriormente los recursos del Estado se basaban en 3.300.000 barriles diarios. Hoy estamos en menos de un tercio. Entonces, eso es lo que es el país. En la misma medida que vengan inversiones, en la misma medida que la flexibilización de las sanciones se den, van a haber más recursos para dirigirlo, a su vez, a los hospitales, a la seguridad,
a los maestros, etcétera, etcétera. Entonces, es un todo. Hace rato me preguntaste que te dijera una medida y fíjate que seguimos hablando y te sigo diciendo muchos factores que tenemos que ir solucionando de manera tal de que el crecimiento se sienta y que la gente que nos escucha, que siempre a veces nos dice, óyeme, tú estás diciendo que estás creciendo y cómo se me ve eso en el bolsillo. Sí, eso es lo que dice. Por ejemplo, Delcy Rodríguez dice, del encuentro en el CAE Legal Maduro dice aquí, la economía creció el 8,58%. 8,78 aproximadamente fue lo que dijo, o 8,58. De todas maneras, hay 8,58 esa dice diferencia. aquí. Eso se refiere al Producto Interno Bruto total, es decir, la sumatoria de toda la ¿Cómo te economía beneficia eso a ti, nacional. a mí, a él? Igual, ¿qué sucede? Es que vamos a lo mismo, ¿no? Es un todo. Si el Estado crece, tiene más recaudación fiscal. Fíjate que la recaudación fiscal del mes de julio, Carlos, fue de 1.880 millones de dólares. Y lo voy a traducir al cristiano. El año pasado, ahorita hay dos fuentes de financiamiento, de recursos que tiene el Estado. El petrolero, dependemos todavía del tema petrolero, y el fiscal. Es decir, los impuestos que pagamos todos, lo cual ello sirve para financiar todas las operaciones que hace el Estado. Al cierre del año 2023, la recaudación fiscal fue de 5.700 millones de dólares. Hoy, Carlos, está alrededor de unos 7.800 y la tendencia es que llegue a 12.000, es decir, un poco más del doble. ¿Cómo te beneficia? Bueno, tú puedes ver en la misma medida un poco más de dotación de los hospitales, escuelas, ligeros incrementos o al menos sostener lo que es el nivel adquisitivo de la gente Un ciudadano y todo ello. Un ciudadano común que vaya a viajar y no tenga divisas, ¿cómo hace? Bueno, en principio aquí no hay control cambiario. Ahorita tú en cualquier banco compras divisas. No es tan sencillo Ajá. porque no hay cómo transferirlo. Pero Entonces, sí, pero no tú es compras. efectivo. Sí, cuando vendes, cuando el Banco Central y el Banco de Venezuela, por darte un ejemplo, tú entras a la página en función a la disponibilidad de divisas que hayas, tú las compras, te la pasan a una cuenta en dólares. Y si tú quieres esa divisa, tú vas al banco y te la dan en efectivo. Porque no ponga a este muchacho, porque no Así tiene es. ingresos suficientes y va a viajar. Y tiene porque plata, y tiene urgencia, los bolívares. Tiene bolívares, ¿qué hace? Hay dos maneras de hacerlo. Hay un mercado libre que tú puedes transarte y compras. Siempre hay gente comprando y vendiendo. Y en segundo lugar, eso a es través legal. de la banca. No hay control de cambio en estos momentos. Muchas gracias. Un mensaje final. Como siempre les los he dicho, hemos venido creciendo sostenidamente. El crecimiento tiene que, estos kilitos de peso que tenemos, que son 30, vamos a pasar, Dios mediante, a 33 y de ahí en adelante. Y lo que siempre he dicho, un país es tan fuerte como sus industrias. ¿Cuántos kilos has rebajado tú? Yo me he mantenido, yo he aumentado un poquito de peso. Y de reales entonces. De reales no tanto, pero sí vamos a seguir trabajando de manera tal de que eso permee para todos. Gracias, Luis. Gracias la a próxima ustedes. parte voy a conversar con doctora Carolina Barrio, neumonólogo pediatra. Bueno, ahora voy a conversar con la doctora Carolina Barrios, neumonóloga, pediatra. ¿Cómo está usted, doctora? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, el día de hoy, aquí para conversar algo. Un nombre sobre parecido a mi medicina. señora. Mi señora se llama Carolina. Le faltó la voz. Y a usted le sobró la voz. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está eso? Todo bien, llevando la vida día a día y tratando de ayudar en lo posible a nuestros niños. ¿Cómo está la neumonología en este momento? Bueno, en Venezuela tratamos de hacerlo mejor. Actualmente con las lluvias, por supuesto, ha incrementado un poco las enfermedades respiratorias. Siempre recomendamos tener mucho cuidado con la humedad intradomiciliaria y con la exposición a la humedad en los niños, porque las lluvias llevan a, digamos, aumentar la posibilidad de que se adquieran virus y también disminuye un poco la inmunidad de los niños. Pero tratamos de hacer lo máximo posible, que es la prevención desde el nacimiento, que es con la lactancia materna. Cada día estamos impulsando más a que las madres lacten y puedan así ayudar a sus niños a tener unas defensas bastante buenas, que son pasadas a través de la leche materna y un desarrollo adecuado. En Venezuela hay centros asistenciales para cubrir la necesidad de la neumología. Bueno, yo
En mi caso, trabaja en uno de los centros médicos más grandes del país, que es el Hospital JM de Los Ríos, que es un hospital público. Hospital de niños. El hospital de niños. Y bueno, los médicos que estamos allí, con mucha vocación, tratamos de ayudar en lo máximo posible. De hecho, soy profesora y tratamos también de formar médicos especialistas en la parte respiratoria, y no solamente eso, tratamos en nuestros servicios de colaborar en la parte de pediatría para estimular a los muchachos a que esa parte respiratoria que atañe tanto a los niños, porque es una de las condiciones más importantes para ellos de enfermedades, puedan estar bien, digamos, orientados y dotados con las herramientas necesarias para ayudar. Yo entrevisté a uno de ese hospital y se quejaba un poco de los sueldos, los salarios. Bueno, esa es una realidad en general. Sí, que se aumentaran. Sí, es una realidad. Sí. Los sueldos son muy bajos. Eso ha hecho que quizás el relevo es un poco difícil, pero sin embargo seguimos trabajando. Doctora, ¿cuáles son las otras enfermedades neumonólogas que atacan a la gente en Venezuela? De neumonología. La neumonología... Esto que dice aquí, fibrosis quística. Exacto. ¿Tiene que ver con ustedes? Sí, la fibrosis quística es una enfermedad que es catalogada como una de las enfermedades raras. Porque es una enfermedad que es hereditaria y es genética, y para sufrirla el paciente, como es autosómica recesiva, debe tener, digamos, la combinación de los dos genes de los padres. Entonces, no, lamentablemente no tiene cura, pero cada día tenemos una esperanza de vida mayor con los tratamientos. Y por supuesto, bueno, a la par con las madres que tratan de ayudar siempre, y existen fundaciones que colaboran para los tratamientos, porque es una enfermedad bastante costosa, tanto para el seguimiento, los diagnósticos y para el tratamiento. ¿Cuál es la esperanza de vida que tienen los pacientes? La esperanza de vida, antes se decía que era hasta los 30 años. En Venezuela tenemos una esperanza de vida que ya está llegando entre los 40 y 50, y los países desarrollados, gracias a los nuevos moduladores y las terapias genéticas que lamentablemente no llegan a nuestro país, pueden llegar hasta los 60 años. ¿Por qué no llegan a Venezuela? Muy costosas, incluso en los países desarrollados. ¿Pero el Estado no lo puede traer? ¿No tiene recursos? No, el Estado no nos está facilitando esos recursos. ¿No? Es difícil, sí. Bueno, ¿qué otra cosa le preocupa? Dentro de la fibrosis quística, por supuesto, es una enfermedad que necesita para estos pacientes, como es una alteración de las secreciones, no es solamente de las glándulas exocrinas, estamos hablando de que es una enfermedad multiorgánica. Y en ese caso, hablando específicamente de esta enfermedad, necesitamos mucho apoyo, tanto para la higiene que deben llevar ellos desde el punto de vista respiratorio, una buena fisioterapia, y el uso de enzimas pancreáticas que necesitan estos pacientes, porque es una afectación no solamente de pulmón, sino además de afectación a nivel pancreático y gastrointestinal principalmente. Es así como estos pacientes ameritan, digamos, un equipo multidisciplinario, no es solamente el neumonólogo, en cuanto a la enfermedad como tal se refiere. Aquí veo signos y síntomas respiratorios, tos persistente, que produce moco espeso. ¿Eso qué es? Sí, cuando estos pacientes nacen, como le digo, es una alteración de la proteína conductora transmembrana del cloro, que donde hay una alteración del cloro. Esto va a provocar una alteración de las secreciones en todos los órganos, no solamente en el pulmón. ¿En los niños? En los niños. ¿Y en los adultos? En los adultos, por supuesto, son los adultos sobrevivientes y que continúan con la enfermedad, porque como bien dijimos al principio, la enfermedad no tiene cura. Entonces, en el niño pequeño se diagnostica principalmente por un hilio meconial al nacer, pero cuando no se diagnostica temprano, a través incluso del cribado neonatal, vamos a encontrar pacientes con problemas, digamos, de hipersecreción, porque tenemos la alteración de las secreciones que son muy espesas. Vamos a tener procesos como similares al asma, procesos de obstrucción respiratoria, puede llegar a tener neumonías recurrentes, y porque hay un ataque importante de la inmunidad y ese espesamiento de las secreciones que no se movilizan fácilmente, porque el aparato mucociliar del pulmón
que es el que barre estas secreciones, no se puede movilizar adecuadamente, pues vamos a tener así mucho más infecciones. Y si el paciente, como bien estamos tratando de que esto suceda, está llegando ahora a la edad adulta, son esos pacientes que pueden llegar a ser ebóticos, ¿ok? Por la obstrucción que esto produce. Ebótico. Sí, procesos de inflamación pulmonar importante, con neumonías, incluso con procesos similares al asma, y que pueden llegar a una alteración ¿Cómo se de la... detecta eso y cómo se cura? Como bien le decía, por eso es considerada una enfermedad más del pediatra. Sin embargo, con la esperanza de vida que ha aumentado cada día, también los médicos neumonólogos de adultos están viendo estos pacientes. Nosotros lo primero es el cribado neonatal. Ya al conocer algún antecedente de un niño que esté enfermo o que haya tenido un familiar que haya muerto pequeño de enfermedades respiratorias, o si ya es conocido el portador, se le hace el cribado neonatal al paciente. El cribado neonatal es el llamado la gota del talón, la toma del talón. Allí se estudia el trixinógeno, que es una enzima que es similar a la del páncreas, y vamos a ver la cantidad que tiene. Esta es la forma más sencilla, pero cuando esto pasa desapercibido, porque no se hace normalmente en los centros públicos, por ejemplo, entonces empezamos a ver ese paciente que tiene desde el principio de su vida, de su lactancia, desde el primer año de vida, procesos respiratorios a repetición, puede tener procesos gástricos, pancreatitis, procesos de malabsorción intestinal, heces con abundantes grasas, y es así como tenemos una sospecha y nos vamos entonces al estudio de lo que llamamos los electrolitos en sudor. ¿Qué pasa cuando la tos es alérgica? ¿No tiene cura? No, la alergia es otra cosa, es diferente. En el caso produce tos, por supuesto. ¿Y eso tiene cura? De hecho, sí, la tos alérgica puede, digamos, prevenirse. Digamos que la alergia... ¿Cómo la previene? Bueno, cuando uno averigua cuál es lo que la está condicionando, uno mejora esa tos. Sin embargo, hay que recordar que la tos es un mecanismo de defensa. Yo no debo quitar la tos. Lo que debo buscar es el agente causal, lo que está ocasionando la tos. Y así podemos curar la tos. Entonces hay que seguir tosiendo. Cuando tenemos una patología respiratoria, por ejemplo, en donde nosotros tenemos una alteración mucosa, donde tenemos bacterias, donde queremos expectorar esos procesos que tenemos adentro, necesitamos la tos. De hecho, existen equipos para estimular la tos. ¿Eso es mortal? ¿A qué se refiere? A la tos. ¿A la tos? Final. No, si estamos hablando de tos en un paciente puede toser simplemente porque, como dice usted bien mismo, tiene alergia. Y eso no va a condicionar la muerte de un paciente. La sibilancia, ¿qué es eso? La sibilancia el silbido. Sí, es como un silbido. Es uno de los signos importantes de obstrucción bronquial, que nosotros ¿qué le silba? Logramos decir muchas veces que pecho, no toda sibilante es asma, pero nosotros podemos tener silbidos desde la vía aérea superior hasta incluso a nivel pulmonar. La intolerancia al ejercicio. Eso se encuentra más en el paciente que tiene un proceso de obstrucción a nivel de las vías aéreas inferiores. Y este paciente presenta obstrucción bronquial cuando hace un esfuerzo respiratorio. Desde el punto de vista funcional, este paciente puede ser diagnosticado a través de pruebas de función pulmonar. Fosas nasales inflamadas o congestionadas, ¿qué es eso? ¿La sinusitis? No necesariamente. Nosotros podemos tener unas fosas nasales inflamadas por alergia, como usted decía anteriormente, pero precisamente la sinusitis es lo que nos da esa inflamación crónica y persistente de las vías aéreas superiores, que en los niños es bastante frecuente. ¿Y en los adultos? En los adultos ya es una condición que viene de la infancia. ¿No se cura con antibióticos? ¿Se cura con jarabes? ¿Con qué se cura? Va a depender de la causa, porque nosotros podemos tener un proceso, por ejemplo, de inflamación de vías aéreas superiores con obstrucción nasal y ser causado por un virus, por ejemplo, en los niños, que es muy común. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.